¿Listo? ¿Me oyen? Buenas noches. No hay audio. ¿Sí hay audio? ¿Ahora sí? Y te escuchamos perfecto. Bienvenida. Ah, perfecto, perfecto, Lili, gracias. Bueno, pues bienvenidos nuevamente al club de lectura de Un enemigo invisible. Eh, espero que quienes de ustedes han podido leer partes de la novela o si hay algunos que no, cuéntenme por aquí por el chat. Mientras me contestan, entonces, pues básicamente les voy a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a hablar un poquito de los personajes de la novela y luego vamos a seguir hablando de la trama, pero también vamos a hablar de los virus eh, y, y de los monos aulladores y luego de cómo hago yo mi trabajo como periodista científica y cómo se escribe y cómo traduzco todas estas cosas complicadas de la ciencia. Pero también me encantaría oír o leer las preguntas de ustedes más adelante. No importa que no hayan tenido oportunidad de leer la novela, sería genial si de aquí al otro martes sí alcanzan a leerla, yo creo que lo aprovecharíamos mucho más. Pero bueno, mientras tanto, entonces comencemos. Voy a compartir la pantalla, espérate a ver. Entonces, mi pantalla. Volvemos a la portada y esos son algunos de los lugares donde se puede conseguir el libro, tanto en impreso como en electrónico. Recuerden que esta charla queda después compartida en YouTube. Voy a poner esta acá si es que puedo. Y bueno, entonces, para los que no conocen mucho el libro es básicamente una carrera para entender qué es lo que le pasa a uno de mis personajes que se enferma de un tremendo. Entonces la novela se convierte un poquito como en una cosa similar a lo que está pasando ahora con el coronavirus, en el sentido de que los expertos tienen que entender qué es lo que le pasa al niño y no solo al niño, sino a la población que se empieza a infectar. Entonces, pues ahora vamos a contarles, les voy a contar un poquito de los personajes. Eh, espérate, a ver, esto. Eh, son los 5 personajes principales en toda la colección, juntos en la aventura. La tía Abigail es esta que está acá. Se parece sospechosamente a mí. Ella es una periodista científica, así con el pelo loco igual que yo, que va buscando por todas partes del mundo cómo acompañar a investigadores en trabajos de campo y en trabajos de laboratorio. Y ella, igual que yo, como periodista científica, tenemos que tratar de entender la, las investigaciones de ciencia que hacen desde biólogos hasta astronautas, astrónomos, expertos en dinosaurios, que es lo que yo he hecho a lo largo de mis 30 años de carrera como periodista. Pero él es la tía de estos personajes que ustedes ven acá. Simón es es un chico como de unos 14, casi 14 años. Eh, es un chico muy apuesto, muy querido, muy un poco reservado, muy responsable, y es el que hace suspirar a todas las niñas del colegio porque es bello. Luego están Isabel, que es su primita. Eh, Isabel perdón, es su hermana chiquita, tiene como 11 años, a ella le encantan los dinosaurios y le encanta estudiar el pasado y le encanta la geografía y es un genio en todo esto de paleontología. Eh, Ustedes notarán que tiene unas gafitas. Isabel Lavacé me pregunta mucho que si basé a los niños en mis sobrinos. Realmente mis sobrinos ahora ya están todos crecidos. Yo tengo ya un montón de sobrinos, como 12. Pero Isabel es la hija de una gran amiga mía, de Clara Mejía, de su hija, que cuando yo escribí este libro, Isabel, la hija de mi amiga Clara, em, que se llama perdón, Camila es la otra, esta es la chiquita, Dios mío. María Clara Macala Largacha, tenía esos anteojitos y era así muy parecida a Isabel.
Finalmente viene Lucas. Lucas le encanta, él quiere ser astronauta, todo lo de él está relacionado con el espacio, eh, con la astronomía, y él es como el genio en resolver las cosas cuando se daña alguna, um, aquí viene mi hermana, estoy en su casa. Em, entonces Lucas es el que arregla todas las cosas que se dañan. Y luego viene Juana. Juana es la amiga, la mejor amiga de los tres chinos. Y es la gran amigota, es la pelirroja. Ella es muy sociable y eh, querida con sus amigos y muy fiel ante todo. Bueno, el caso es que esos cuatro viven un montón de aventuras y son los héroes de cada trama científica. Entonces, ya entrando en el libro, les vuelvo a habíamos dicho la última vez, este libro transcurre en la nación de Guyana, ¿sí? Eh, entonces, eh, en algún en el libro hay un avión de carga que va a llegar a Guyana y va a recoger un montón de monos de laboratorio de forma legal. En las selvas suramericanas eh, se pueden comprar todavía monos salvajes para llevarlos a los laboratorios a hacer estudios. Eso todavía se hace más que todo en las selvas de Asia, pero pues en las de Sudamérica también de vez en cuando. Entonces yo decidí que esto pues va a pasar allí. Entonces todo esto pues para los que no han leído o todavía no han llegado, pues el punto es que llega el avión a recoger estos monos y los meten en una selva virgen por allá lejísimos y meten las cajas de monos al avión y se los llevan a Miami, porque en Miami es donde los van a distribuir en los laboratorios. Solo que, ¿qué pasa? Que cuando llegan a Miami, los monos se escapan, algunos monos se escapan en el aeropuerto de Miami y esos salen corriendo por todos lados. Varios de esos monos son una especie de mono que se llama el mono aullador. Se los voy a mostrar aquí. Entonces, aquí tienen dos tipos de mono aullador, hay muchos más. El que pasa en el libro tiene el pelo rojo. Estos dos eh, también los hay en las selvas del Nuevo Mundo. De hecho, el mono aullador solo existe en las selvas del Nuevo Mundo, es decir, de las Américas, ¿no? Y lo que me parece increíble para mostrarles a ustedes, pero espere que esto debería estar era así para que ustedes pudieran ver esto bien. Ya, bueno, es que estos monos emiten el sonido más fuerte que emite cualquier animal terrestre. Yo no sé si alcancen a oír, ensayemos a ver si alcanzan a oír y si no, los invito a que lo busquen en Google. Esto lo grabé yo por allá en Costa Rica. Vamos a ver, empieza despacito, lo van a oír más fuerte ahora. Todo despacito, oigan. No lo escuchamos, Ángela. ¿Lo podríamos poner ¿Escuchan? más fuerte? No, no me da más. Bueno, no importa. Punto es que los invito, esta sesión también es para invitarlos a ustedes a que investiguen, a que aprendan más, a que se entren al internet y ustedes también busquen sonido mono aullador o también se llama howling monkey, ahorita les pongo el nombre en inglés. El punto es que esos sonidos tienen 140 decibeles. A ver, una turbina de jet tiene más o menos 140 decibeles. Eh, estos aullidos de ellos todas las mañanas, los machos se sientan en los árboles y empiezan a declarar su territorio, como a decirles a los de los árboles de al lado, ojo, que este territorio es mío y esta señora es mía y estos chiquitos son míos y no se atreva nadie a venir. Ese sonido de ese bico, de ese mono, viaja como 3 millas. Es muy fuerte. Yo los he escuchado aquí en Colombia, en Puerto Boyacá, y eso a uno lo despiertan.
Eh, ¿Cómo hacen estos sonidos? Miren ustedes acá el hueso. Esto que estoy mostrando es un hueso que se llama el hueso hioides. El hueso hioides lo tienen ellos en la garganta. Y si ustedes ven, es como, parece como un triángulo. Ese hueso, imagínense que está lleno de aire. Es muy interesante, es lo que llaman un hueso neumático, porque tiene aire, como las llantas, por eso les dicen neumáticos a las llantas, porque tienen aire. Entonces eso hace como una caja de resonancia y es el único mico que tiene ese hueso. Y miren el tamaño del hueso comparado pues con el cráneo. Entonces es una cosa muy interesante. Dice que parece que algunos dinosaurios también sonaban durísimo y tenían algo parecido, pero estos son pues los monos que tenemos. Pero muy interesante y es que entre más profundo y más duro suene el mono, más chiquitos son sus testículos. Por alguna razón, la naturaleza ha decidido que esa es la forma en que el mono es más macho. Eso no quiere decir nada en cuanto a que pase su herencia a las demás generaciones. Es igual de poderoso, pero ese es el mono aullador. A mí me parece genial. Además, ese mono tiene otra cosa genial, y es que es el único mono del Nuevo Mundo, el único de Américas que puede ver en colores. Normalmente los micos aparentemente ven en blanco y negro, pero el aullador, es el único que puede ver en colores porque necesita distinguir los colores de las frutas que se comen para no envenenarse. Hay unas que los envenenan y otras pues que no. Entonces a mí me pareció genial este animal y además hay unos muy inteligentes. El caso es que unos de estos escapan y uno de ellos al escaparse, pero vamos a continuar con los ruidos. Pero ahora les cuento qué pasa cuando se escapa el mono. Y ahorita pues veo los mensajes, si es que tienen ustedes algunos que no los veo porque tengo la pantalla completa. ¿Cómo será? Pues que el cachalote es, si el mono, aunque es el que más ruidos hace, el que más ruido hace por encima del agua, el cachalote es el que más hace por debajo del agua. 230 decibeles, imagínense, es una cosa increíble. Si 140, casi que los cantos van, en un momento dado, los cantos de las ballenas incluyendo esta, viajaban de un polo al otro polo, porque no solo eran y son muy fuertes, sino que el mar estaba libre eh, de, de, de- de cositas en suspensión, y eso hace que el sonido viajara mucho más limpiamente. Ahorita el sonido no llega ni a la mitad, llega a la mitad, llega al Ecuador, una cosa increíble. Bueno, pero es increíble, pero además del cachalote, hay uno que ni se imaginan. Yo no sabía que este animal es todavía más duro, produce un sonido más duro. ¿Qué tal? Se llama el camarón chasqueador. El camarón chasqueador hace así con las garras, ¿cierto? Por eso le dicen snapping en inglés. Snap es esto, ¿no? Bueno, resulta que cada vez que hace así, suena 200 decibeles, es decir, es equivalente al sonido del disparo de una pistola. Entonces, el sonido que produce este animalito así, que es así, es tan fuerte que produce como una burbujita. Al hacer así, se produce una burbuja de agua y con esa burbuja, ese animal mata a los pescados enemigos, pescaditos, sardinas que se quiere comer. Y el sonido es tan duro que interfiere con los sonidos de los sonares de los submarinos y de los buques. La gente en la marina se la pasa pensando cómo hacemos para que este snapping shrimp o el camarón no nos alteren. Es una cosa increíble. El mundo de los sonidos no le prestamos mucha atención y es un mundo muy interesante. Bueno, diciendo esto, entonces sí continúo, Perdón, ¿sí? Ángela, hay alguien que Sí. pregunta sobre el mono, que dice que si esa característica del mono tiene relación con el cortejo de macho. Sandra Prieto le pregunta. Muy buena pregunta la de Sandra. Tiene relación con la dominancia, de lo que se sepa más que la dominancia del territorio, que de cierta manera después va a tener que ver con el cortejo, ¿no? El mono, eh,
El mono aúlla duro y por lo tanto anuncia su territorio y él es el macho, el dueño de ese harén, de esa gran familia. Entonces, en ese sentido, nadie se atreve a meterse con el macho que más vivita y entonces él puede cortejar a todas las novias que tiene. Entonces, de cierta manera, sí. Eh, Gracias, porque yo como tengo esto en pantalla completa no veo las preguntas, pero ahorita además al final, si hay tiempo, abremos el micrófono si ustedes quieren y conversamos. Bueno, entonces Mejor. el libro, los monos, llega el avión a Miami con cajas, como con 40 monos de diferentes especies en cajas, y algunos de esos aulladores escapan del aeropuerto y uno de ellos va a dar al zoológico. Entonces, mucho de eso pasa aquí en el zoológico de Miami, que es una belleza, que es grandísimo, está lleno de bosques, pero resulta que, pues, además de yo vivir en Miami, vengo mucho a Cali. Y en Cali está, por si ustedes no sabían, el mejor zoológico de América Latina. Es el zoológico de Cali. Es un zoológico, bueno, y ahorita, dicho sea de paso, están muy estresados, pues porque están perdiendo, claro, dinero en entradas. Entonces, actividad. Bueno, por si acá. Ya estamos otra vez, se fue la señal. Ah, ahorita, ¿me ven? Ya volviste. Ah, ok, genial. Bueno, entonces los monos escapan y algunos van a dar al zoológico de Cali. El zoológico de Cali, de Miami, pero Cali es el zoológico donde yo aprendí todo lo que pasa con el detrás de cámaras de un animal, cuando llega un animal nuevo, todo lo que hacen en la clínica, los veterinarios del zoológico, como les decía antes, la veterinaria jefe es muy amiga mía, entonces me dice, ven, tenemos leoncitos nuevos para desparasitar, o vente para acá y nos ayudas a la cocina. Y es increíble cómo funciona la cocina de uno de estos zoológicos. Ellos comen mejor que nosotros juntos. Es impresionante lo bien que los tratan y la calidad de la comida, que hay que ver esas papayas y esos mangos para los animales que comen frutas y la calidad de las carnes y la calidad de los panes, ellos mismos hacen todo, lo pesan hasta en el último gramo, le ponen todas sus vitaminas y los animales pues están muy bien comidos. Entonces allá aprendí eso y aprendí cómo se trata un animal enfermo, cómo se le limpian los dientes por ejemplo, a un leopardo, que ni manera pues de hacerlo cuando el leopardo no está dormido. Entonces es una belleza cómo funciona eso. Entonces, bueno, el caso es que los monos, o esta mono es una hembra de mono aullador, con el corazón estresado el animalito, y se sube a un árbol y se queda ahí agarrada. Y al otro día, los cuatro aventureros, Lucas, Juana, Isabel y Simón, están pasando una temporada en el zoológico como internos, como entrenadores, sí, como cuando uno va y trabaja de gratis, pasando el verano trabajando. eh, y entonces los ponen a trabajar en un montón de cosas geniales, los ponen a lo mismo que hice yo, a la cocina, porque es que ese es el chiste de estas novelas, que yo he vivido todo lo que he escrito ahí. Entonces los niños hacen todo eso y en un momento dado deciden subirse a los árboles y Lucas como que ve algo allá rojizo y sube en el árbol y está lloviendo y entonces cuando sube lo que se da cuenta es que ahí enfrente hay un mono
que él no sabe dónde salió. Entonces les voy a leer un poquito qué pasa con ese mono. Ese mono, eh, anteriormente, al comienzo de la novela, ese mono que se escapó del avión y llegó al zoológico, es el mismo mono que ha infectado al indígena que veíamos antes, que se llama Sose. Y el indígena ha muerto y el mono pues tiene por dentro el virus, el famoso virus del Cansamboria, pero igual que a los murciélagos y que al pangolín, ahora con el COVID-19, que no les pasa nada, a este mono tampoco le pasa nada. Pero entonces el mono pues lleva en su saliva el virus. Entonces, vamos a ver, leemos este capítulo, está en la página 85, si lo quieren leer después, y se llama Contagio. Comienza, después de mirar a Lucas con recelo durante largos minutos, el mono había tomado el durazno cautelosamente. Sus agudos ojos detectaron el color rojizo de la cáscara sin detenerse a examinarla, como hacía siempre que veía un alimento nuevo. Pero era tal el hambre que tenía que no titubeó un instante en morderlo, como sí había hecho la noche anterior con la cereza silvestre. Lucas se divirtió observando cómo por el hocico del mono escurrían chorros de jugosa fruta. Pobrecito, está muerto de hambre, se dijo sacando el muffin del bolsillo. El muffin es un panecito que él tenía en el bolsillo de banano, naturalmente. A ver, justamente. Bueno, así que ibas para un centro de investigaciones, o quizás eres de esos animales que importan ilegalmente para vender en las tiendas de mascotas. Tiavi dice que los arrancan a la fuerza de sus selvas, los maltratan, los apiñan en jaulas, los esconden entre el equipaje como sea y los venden carísimos a algún imbécil a quien le divierte tener un animal exótico para poder pavonearse ante los amigos. Eso es lo que piensa Lucas. Qué rabia. Pero tú fuiste muy listo, ¿cierto? Le dijo al animal que estaba concentrado en arrancar hasta el último trozo de la pulpa del corazón del durazno. ¿Cómo te escapaste de la jaula? ¿Dónde está el otro que escapó contigo? El mono acabó con el durazno y dejó caer la semilla. Luego miró a Lucas intensamente y le extendió ambas manos hacia adelante, pidiéndole más. El chico soltó una risita, sacó el muffin del bolsillo, lo partió en trozos y le tendió uno, alejándose un poco del animal para ver si éste se atrevía a venir en su dirección. No tuvo que esperar mucho. El mono se corrió unos centímetros hacia Lucas y este unos centímetros hacia el mono, que le arrebató el trozo de bizcocho. Y así permanecieron un largo rato en silencio, Lucas ofreciéndole comida y el primate aceptándola a medida que se acortaba la distancia que los separaba. Era evidente que el sabor a banana del muffin le había encantado porque literalmente se chupaba los dedos. Lucas puso el último trozo sobre la palma de su mano derecha, mientras extendió la izquierda hasta tocar el muslo del animal, que permaneció inmóvil. Después sucedió algo maravilloso. Había dejado de llover. El salvaje se levantó y vino a sentarse entre las piernas de Lucas, mientras tomaba la mano del chico con las dos suyas, como si fueran un plato, que se llevó delicadamente a la boca para masticar el último trozo de muffin. Finalmente, pasó la lengua por la palma de la mano del muchacho, lamiéndola de arriba abajo como un perro fiel para recoger hasta la última borona. Lucas estaba tan abismado con esta comunión que ni siquiera se dio cuenta de que la saliva fresca del animal recubría una pequeña cortadura que se había hecho al encaramarse a los árboles. 11:10 AM, segundos transcurridos desde el contagio. 10. Entonces, esa es una forma que yo tuve. Yo pensé, bueno, voy a hacer que el mono muerda a Lucas, pero no, uno se puede contagiar simplemente con algo tan dulce y tan suave como una lengua cubierta de saliva que te recubre una cortada. Y eso está pasando aquí en la portada. Entonces, pues ahí termina ese capítulo y la idea un poquito es como empezar esta carrera para ver qué pasa y crear un poco de suspenso, bueno, mucho suspenso. Esa es la otra cosa en una novela de estas, yo tengo que aprender a hilar
no solo la trama de lo que pasa, para que cada capítulo termine como un poquito como en punta, claro, eso la ciencia y mezclarle a eso un poquito de diálogo y naturalmente un poquitico de estudio de personajes que no es mucho porque en el libro los personajes no están necesariamente desarrollados como en una gran novela porque la que prima ahí es la aventura, la ciencia. Entonces, pues ahí, ahora vamos un poco a hablar de virus y luego les vuelvo a leer un poquito, pero interrumpo con todas las preguntas que quieran y al final conversamos un poco más. Entonces, pues, los virus. Entonces, estamos viviendo ese momento en que tenemos el COVID-19. Realmente el virus se llama el SARS-2, SARS-CoV, SARS-CoV-2, el coronavirus. Eh, pero miren la cantidad de virus que existen. Por ahí leí en el New York Times que eran algo así como más de 30.000 especies o familias de virus de las cuales sabemos un porcentaje chiquitico, conocemos. Entonces hay un jurgo de virus que existen allá afuera, que son muy antiguos, muy misteriosos, que han tenido un papel en la evolución de la vida en la Tierra gigantesco. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Hay virus buenos y hay virus malos. De hecho, la mayoría de los virus son queridos, son buenos, que tienen un problema de relaciones públicas, los virus, porque por unos cuantos chicos malos que son los que nos, como el maldito coronavirus o el ébola o la fiebre equina venezolana o el machuco o el nipa, tienen esos nombres, o esas cosas espantosas que nos mandan para el otro toldo. Hay un montón de virus que lo que hacen es ayudar, por ejemplo, a nuestra digestión, ayudar en agricultura, los usamos eh, para ayudar a meter medicamentos dentro de algunos animales y personas, un poco como, es como un experimento que se está haciendo. Ahora el doctor Jones de la novela nos lo va a explicar mejor, pero entonces la cosa es que necesitamos aprender los virus porque son unas cosas rarísimas, no están ni vivos ni muertos, son pedacitos de ADN, pedacitos de información, son como unas cositas allí que no son un organismo completo. Entonces, pues, esto de qué es un virus, que quiero que nos lo explique bien, es nuestro personaje. Entonces, básicamente, ups, es eso, es un pedazo de información. Es una partícula de ADN, un material genético, pero es un pedacito, no es un gen entero, es un pedacito. No está ni viva ni muerta, es como un robot. Y esos pedacitos a su vez de virus sí tienen su propio genoma. Entonces, por ejemplo, ya ustedes deben conocer este. Este es nuestro, en el momento, esa es una imagen real y como habíamos dicho antes, estos son como los picos con los cuales las llaves, con los cuales se conecta y convence a las células humanas de que le abran la puerta. Pero aquí hay otro virus que también es real y que es más aterrador, que es el famosísimo aire que miren, parece como una lombriz. Entonces el ébola nos desangra por todos los huecos y el ébola se demora muy pocos en volvernos los órganos internos, los órganos del cuerpo nos los vuelve pulpa, los deslíe. Entonces por eso es que la gente pues se desangra. Y este, pues como les contaba la vez pasada, es nuestro amigo o nuestro enemigo, el virus inventado por mí, se llama Cansamboria, eh, que tiene también sus piquitos aquí para conectarse. Pero entonces yo quiero que un poquito acá, eh, qué es lo que nos dice la novela. Eh, en este momento, eh, la tía Abigail, bueno, ¿qué ha pasado? Los monos, el mono llegó, infectó a Lucas y la vida sigue igual y no pasa nada. Los niños siguen trabajando en el zoológico y mientras tanto entonces la tía Abigail se va como periodista científica acompañando a un experto, a un virólogo muy famoso que fue como el que les mostré la semana pasada. Se va a una selva en Guyana porque ya al experto en virus le ha llegado la información de que en ese poblado se han muerto un montón de indígenas. Entonces el señor coge un avión fletado y se va a Cansamboira, allá a Guyana. Y entonces
Abigail, como buena periodista científica, convence al instituto del virólogo de que la deje ir. Ese es el tipo de cosa que haría yo. Entonces Abigail llega a esta selva amazónica de Guyana y ella está aterrada de la belleza que es esto y en el barquito en que van por el río llegando al poblado, entonces ella se pone a hablar con el experto. Le pregunta, ¿son los virus los herederos del planeta? Preguntó Abby sin dejar de mirar por los binoculares. Jones se volteó hacia ella, que estaba sentada en la banca de atrás. ¿Los herederos? A ver, Abigail, los virus son los dueños de la Tierra. Te voy a hacer un pequeño quiz, pequeño examen. ¿Qué tiene un cascarón diminuto? Es invisible a los ojos y afecta desde el clima de la Tierra hasta el cáncer. Un virus. Ellos han aprendido a vivir en todas partes del mundo y en casi cualquier ser vivo como huésped. Necesito que la gente entienda que estas entidades son unos superorganismos vivos o casi vivos, o como los quieras describir. ¿Qué importa? No solo son los herederos, sino que estuvieron aquí creo que desde que se formó el mundo y estarán aquí mucho tiempo después de que los seres humanos hayamos desaparecido. Es más, algunos colegas míos aseguran que todos tenemos dentro de nuestro ADN material genético de virus que nuestros ancestros han venido acumulando desde hace millones de años. En otras palabras, que nosotros mismos tenemos algo de virus en nuestro interior. Sí, ya sé, es algo muy extraño de contemplar. Abby contuvo una risita y enfocó sus binoculares río arriba. Había un objeto adelante que le llamó la atención. Y hay virus que en realidad son buenos para nosotros, continuó Jones, que nos están ayudando a investigar la cura de las enfermedades, porque los usamos como pequeños avioncitos de carga para introducir genes dentro de un organismo enfermo sin que ese organismo se dé cuenta y lo rechace. Interesante. Entonces lo que hacemos es quitarle al virus los genes que enferman a la gente y lo reemplazamos con genes que curan enfermedades. Y así estamos secuestrando a los secuestradores y usándolos para nuestra conveniencia. Otro día te explicaré el laboratorio natural, en el laboratorio, naturalmente que aún estamos comenzando. Entonces, eso es algo muy interesante de los virus. No solo eso, sino que los virus, esto es algo que a mí me dejó aterrada cuando lo aprendí. En otras palabras, si no fuera por los virus de hace millones de años, los mamíferos no existiríamos en este planeta. ¿Por qué? Porque los virus se inventaron la placenta. La placenta es la envoltura donde viene el bebecito, de todo lo que es mamífero, desde un ratoncito hasta nuestra mamá, hasta tigres, lo que sea. Entonces, los virus, en algún momento de la evolución, trabajaron, ya fuera por coincidencia, por lo que sea, dentro de un animalito peludo después de los dinosaurios y se produjo la placenta. Entonces, hay virus buenos. Entonces, lo que pasa es que por culpa es como la guerrilla, por culpa de unos pocos, todo el resto las paga. Entonces la gente habla de virus y se le frisa el pelo, pero yo quiero que ustedes cuando piensen en un virus, además de odiar al COVID-19 y a los demás, tengan algo de interés y de admiración y de, wow, quiero aprender un poco más sobre esto porque los virus tienen la clave de la supervivencia del planeta y de mucho de nuestro futuro. Eso es lo que no se habla mucho en los periódicos ahora que se cubre esta epidemia. Entonces, hablando de cubrir y de periodismo científico y de escribir sobre ciencia, pues quería pues, compartir un poco cómo es mi trabajo diario y por qué es necesario explicar y comunicarle la ciencia y la tecnología a todo el mundo. Es decir, yo todavía tengo personas que me dicen, pero ¿por qué es importante? O cuéntanos, sí, ¿qué tiene eso que ver? Si a uno no le interesa lo que hacen esos señores de bata blanca en un laboratorio, pues es muy importante porque la ciencia, esto a propósito, este es el espacial que ya lo retiraron, el Shuttle, y está por la curvatura de la Tierra y es una foto de la NASA. Yo cubría mucho la NASA y a mí me encanta el espacio, porque la información es poder.
como pongo yo acá, la misión del periodismo científico es darle a la gente, darle a la gente herramientas para desarrollar un criterio que le permita tomar decisiones que afectan su vida cotidiana y cultura. Y no solo el periodismo científico, las novelas como estas tienen esa misma misión de que a la gente, pues, a través de la buena literatura le parezca chévere aprender. Entonces, lo que pasa es que si uno no se toma el trabajo de interesarse en cómo funciona la ciencia, cualquier político inescrupuloso o cualquier empresa privada que no le importe un pepino, pues usar la plata de la gente para inventarse algo que no necesariamente va a funcionar, pero que qué maravilla que avanza su propio interés empresarial, pues nos pueden meter los dedos en la boca. Entonces es lo mismo que si uno no sabe fútbol o que si uno no sabe justicia y entonces pues uno no puede exigirle al gobierno, mire, no me gusta ese juez o no me gusta ese equipo, la empresas, comités deportivos nacionales, que uno haría mucho bombo, lo mismo con la ciencia, uno tiene que poder exigir y entender, oiga, ¿qué está haciendo este laboratorio? Eh, entonces, tienes toda la razón, se invierte más en armas que en ciencia, y eso es absurdo. Si hubiéramos invertido en ciencia cuando tocaba, bueno, todavía no es tarde, pero si hubiéramos invertido en aprender más, por ejemplo, sobre el tema que vamos a ver la otra semana, que son los murciélagos, es impresionante cómo estaríamos ya adelantados en aprender esto de los murciélagos. Son las criaturas que más saben de virus en el planeta, porque ya veremos por qué. Pero entonces, por eso tenemos que aprender de ciencia y nosotros mismos no esperar a que nos caiga en el canto pues la ciencia, sino decir, ok, voy a aprender, voy a leer, voy a buscar en internet. Y si yo soy científica, para ustedes que son investigadores o que conocen investigadores, para el investigador, el poder del lenguaje sea más importante, porque para ese investigador o investigadora, aprender a comunicarse bien le puede ayudar a conseguir una beca, plata, le puede llevar su investigación a las audiencias más grandes, conseguir el apoyo de la sociedad, hacer ruido con los políticos, que el decano de su universidad, que el director de la universidad, que no necesariamente tiene por qué saber de microbiología si el director es un ecónomo, entienda, pero entonces si ese investigador no aprende a investigar, a comunicar la ciencia bien, está frito, está frita. Entonces, eso es mucho de lo que yo hago. Yo dicto clases a los investigadores, pero también a periodistas. El punto es que comunicar la ciencia nunca ha sido tan importante, ni tan urgente, ni tan crítico. Entonces, estos son de mis clases. Entonces, la regla número uno, pero parece mentira, que la mitad de los periodistas no lo hacen. Nunca trate de explicar algo que usted mismo no entiende. Porque entonces el periodista le da miedo de que el elegante científico o físico nuclear con su bata blanca allá le explicó algo y el periodista quedó. Me da miedo preguntarle al doctor, entonces ese es un error. Hay que preguntarle y decirle no entiendo y no entiendo y no me importa que usted sea un premio Nobel, no entiendo. Y a los investigadores les fascina les fascina darse cuenta que están hablando con alguien interesado en entender. Entonces, claro, por eso mismo no hay preguntas tontas, no hay miedo, no importa quién sea, si es el presidente o la persona más importante en la ciencia. La otra cosa que no pasa mucho es ir a la fuente original. Es decir, el periodista muchas veces lo que hace es que traga entero. Entonces, ¿qué es lo que hace? La Universidad de los Andes saca un boletín muy bueno informativo hablando sobre que descubrió un perro con los ojos grises con pintas moradas. Importantísimo el estudio, pero lo único que hace ese periodista es copiar y pegar lo que sacó la universidad. Que muchas veces, o sea, por lo general es muy bueno, pero es solo un punto de partida. Entonces, en vez de solo copiar ese boletín de prensa o de ir a Wikipedia y buscar perro morado, perro con ojos morados, tiene que ir a la fuente original, es decir, al grupo de investigadores o investigador o investigadora que hizo ese estudio y que lo publicó donde sea. Por lo general es alguien asociado, obviamente, a la Universidad de X. Pero uno lee el boletín de prensa y uno dice, ok, ¿me puedes ayudar entonces? Ahora sí quiero hablar con el doctor tal. Y entonces una vez tú estás hablando con ese científico, tienes que preguntarle, doctor, ¿quién más
sabrá de esto? ¿O quién más no estará de acuerdo? Eso es lo que me piden a mí en la revista Scientific American. Me dice, usted tiene que poner como otra persona, no solo el que hizo el estudio, que amplíe un poquito más, que dé un poquito más de contexto. Entonces, eso es lo que falta, porque eso te da mucha ciencia básica también, que es lo que nos falta en las noticias. Regla número 4, evitar toda esa jerga científica, toda esa vaina que uno no entiende, todos esos términos que para el investigador pues es su diario pan, es su pan de día a día, pero para uno no. Entonces para ellos, cosas que por ejemplo, a ver, un ecólogo te puede hablar digo yo, de cobertura forestal, diga árboles, o diga, no sé, bosque, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Parece mentira, pero hay cosas muchísimo más complicadas, ¿cierto? El de neutrino, no sé qué, no sé qué. No, uno tiene que aprender a usar metáforas, comparaciones, a no decir es que el río Magdalena tiene un pH de 17, me lo estoy inventando, en vez de decir el río Magdalena tiene la misma, es tan ácido como la Coca-Cola o como el té. Las cifras se dan, ¿cierto? Más adelante, según la publicación. Pero en el tiempo, ellos prefieren que yo diga que el Magdalena tiene la misma acidez del té. Eh, Depende de la nota, ¿cierto? Eso también depende de la publicación. Entonces, no es fácil escribir temas de ciencia porque, pues es que la ciencia es difícil y la ciencia es difícil de vender. Son esas dos cosas, ¿cierto? La gente no compra la ciencia muy fácil. Y la regla número 5, que es genial, que es hay que estar allá, porque si uno no está en el sitio, que no es fácil, si se puede, lo óptimo, uno no sabe a qué olía, cómo se movía el animal, eh, cómo le temblaba la voz al investigador cuando se dio cuenta de esto, a qué sonaban las gotas de lluvia en la selva. Entonces tú no lo puedes explicar de forma con literatura. Y esa es la forma óptima de comunicar, no, obviamente escrita, ¿cierto? Obviamente están las grandes conferencias, están los sonidos, esa es la otra mitad de la película que nadie piensa, que es lo que decíamos antes. Naturalmente está el cine. Yo quisiera hacer una película o serie de Netflix con temas de ciencia, qué delicia. Entonces, pues eso es una forma, pero escrita no hay como comunicar la ciencia con buena literatura. Entonces, volviendo, siguiendo ese orden de ideas, y realmente no queda tampoco mucho tiempo, ahora podemos hablar mucho más sobre lo que ustedes tienen en la mente, pero déjenme leerles cómo aplico yo todo esto en el momento en que la tía Abigail está con Jones en la selva. Ellos han llegado al pueblo de Cansamboria, que como les digo no existe, eh, y lo que han hecho es aislar el pueblo, hacen un cerco alrededor del pueblito, y el doctor Jones le dice a Abigail, ¿alguna vez te ha tocado sacarle sangre a una gallina? Vas a tener que sacarle sangre a todo bicho que encuentres. Entonces empiezan a cazar los bichos que por todos lados, o a tenerlos en un corral, animales de todas clases, desde una culebra hasta una araña, hasta un mico, porque cualquiera de esos de este virus de la misma forma que todavía no sabemos con certeza 100% seguro si es el pangolín el que está transportando el COVID, el SARS-CoV-2, y si es el murciélago que picó al pangolín, o que mordió al pangolín, o que se hizo pipí o popó encima del pangolín, porque como veíamos antes, una lágrima de un murciélago contiene millones de partículas de un virus. Y después hablamos de murciélagos la otra semana. Entonces, vamos con James Jones. Entonces, bueno, entonces estaban en la selva y James Jones, que es un gran virólogo, está sacándole sangre a todo y ha montado un laboratorio ahí en una carpa, que es lo que hacen ellos. James Jones estaba en el laboratorio de campo sentado en un banco de madera primorosamente labrado en forma de tapir y con las manos enfundadas en guantes de cirugía azules. Estaba inclinado sobre un microscopio con la cabeza metida en una especie de caperuza negra para lograr total oscuridad y a su alrededor, a su alrededor, a pesar de que era tarde en la noche. Llevaba horas analizando una tras otra muestras de sangre de infinidad de criaturas. El trabajo era tedioso porque la luz del microscopio cansaba los ojos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Por un lado, estoy rindiendo un poquito de homenaje a la cultura, pues claro que la tira es una cosa amazónica nuestra de Colombia, pero bueno, yo he visto estos bancos que los unas sillitas divinas con formas de animales y uno se siente, tiene el lomo plano y uno se siente y eso es la cosa más divina que hay. Entonces quiero poner al lector en el sitio. Entonces tengo que describir el sitio, tengo que qué hacía el personaje y tengo sobre todo cómo estaba vestido el personaje y tengo que dar acción, ante todo acción. Entonces la acción tiene que estar punteada de descripción de la ciencia y un poquitico quiero darle a la gente una idea de cómo se siente ese investigador. El tipo está mamado, está rendido. Entonces, fíjense la cantidad de trenzas de colores que yo he tenido que agarrar para hacer ese párrafo. La trenza de la cultura indígena, la trenza del lugar donde estoy, la trenza de cómo se siente el Señor y la acción, y además la ciencia. Entonces uno tiene que estar muy consciente de eso cuando escribe esta cosa. Pena que la foto quedó harta, pero bueno. Estamos hablando del microscopio electrónico, entonces tengo que explicarle a la gente esta vaina como es. Este era un sofisticado aparato que funcionaba con la electricidad del generador portátil y por eso era más potente que los microscopios manuales tradicionales. Era capaz de visualizar partículas increíblemente pequeñas como un virus. Jones lo había, perdón, Jones lo había mandado a fabricar con el único objetivo de ganar tiempo en el análisis de sus muestras de campo sin tener que esperar a regresar al laboratorio del instituto. El virólogo dio un sonoro bostezo y se irguió para expresarse. ¿No? Aceptó agradecido el vaso de bambú que le tendía Tochi, Tochi es una indígena, y bebió su contenido de un solo trago. Era el zumo de una esponjosa fruta intensamente roja, una de las 3000 especies exóticas no descubiertas aún por el resto del mundo. Ahí estoy hablando de la riqueza medioambiental que es el Amazonas. Sin pronunciar palabras, el experto volvió a su meticuloso trabajo. Tomó la siguiente muestra de sangre. Aluata Maconelli, número 2, decía el roto del... Jones sonrió. Era uno de los monitos aulladores de Abigail. La periodista había resultado ser muy útil después de todo. Jones... Oh, ¿pero por qué? Jones aspiró unas gotas con una pipeta y las depositó entre dos delicadas placas de cristal. Luego puso las placas sobre la bandeja portadora dentro del microscopio y cerró la compuerta herméticamente para que no entrara ni la luz ni el aire. Metió la cabeza bajo el capuchón negro y movió el interruptor del encendido. Su cara quedó bañada en luz verde. Es como una película. Hagan de cuenta que ustedes son Steven Spielberg y entonces lo que tienen que hacer es describir las escenas de la película. El médico movió delicadamente los controles del microscopio buscando algo que estuviera fuera de lugar dentro de la maraña de glóbulos rojos. La expresión se endureció. Flotando entre las células rojas había, ahí lo que dice, miles de cosas redondas con una pata, algo así como una donut con un palo de chupeta. Su corazón dio un vuelco. Eran las mismas partículas que había visto en los tejidos de hígado de la víctima de la tribu que estaba moribunda. ¿Podría haber hallado finalmente al animal transportador? Tenía que asegurarse. Con la respiración entrecortada, abrió el microscopio y cambió la muestra del mono por la del indígena. Ajustó los controles nuevamente. Estaba viendo, perdón, parte de la célula del hígado. Era como sobrevolar sobre un paisaje complicado, un mundo aparte, lleno de valles, ríos, lagunas, selvas y montes. Había cosas que hasta parecían. El interior de una célula era algo que nunca dejaba de asombrarlo. Uno puede pasar días enteros buscando un virus dentro de una célula y como las partículas son tan pequeñas, pueden estar metidas en cualquier parte de este extraño paisaje, pensó el científico escogiendo otra de las miles que había en la muestra bajo sus ojos. Ahora que sabía exactamente lo que buscaba, estaba impaciente. Sé que estás en alguna parte de esta selva. Muéstrate, maldito demonio. Minutos después sobrevolaba otra célula y notó que ésta estaba destrozada en su interior, como si una bomba atómica hubiera estallado en medio y hubiera arrasado todas sus estructuras
y dejado montañas de desperdicios. Jones movió el botón del microscopio para acercarse más. Lo que parecían desperdicios eran montones de las mismas donuts con un palo de chupeta. En unas partes de la célula parecían un tapiz uniforme de donuts con una pata. Allí lo tenía frente a sus ojos. Un monstruo diminuto, un virus nuevo, Gansamboria. Bueno, no les sigo leyendo, pero es que él descubre el virus. John sintió un nudo en el estómago. Esta era una forma de virus que no había visto nunca. Se conocían otros virus que semejaban bastones como el ébola. Otros parecían minas de guerra erizados de puntas amenazantes como la influenza, que es prima hermana del coronavirus. Pero esto no existía en el diccionario de ningún virólogo. Jones tomó varias fotografías y se dio cuenta de que sus manos estaban sudando dentro de los guantes de caucho. Miró atónito al formidable depredador, el asesino de hasta el momento cientos de vidas humanas. Jones siempre había observado a los virus en acción con la misma fascinación que algunos sienten al mirar los ojos de una cobra. Por un momento quedó inmerso en una sensación de admiración hacia esa entidad. El poder de destrucción de un virus era incomparable con el de cualquier otra cosa de la naturaleza. Encima de todo, las partículas eran increíblemente hermosas, simétricas, puras. Gansamboria, yo diría coronavirus, era una pequeña obra de arte y no tenía la menor idea de cómo defenderse de él, así como nosotros no sabemos todavía cómo defendernos del Gansamboria, perdón, del coronavirus. Entonces, pues, esto es un poco como el final de la presentación, pero ahorita pasamos, si quieren, a preguntas, eh, porque pues el punto pues es de cómo la literatura nos lleva, espere, ya dejo yo de compartir la pantalla para cómo la literatura nos lleva a poder escribir algo que la gente se interese, lo entienda, a poder describir las emociones de un investigador, a ver la ciencia a través de sus ojos. eh, pero no es fácil, es una tarea de una responsabilidad enorme porque como ustedes habrán visto en todos estos días mirando en Twitter y en las redes sociales y en muchos artículos de periódicos, sale información contradictoria, conflictiva, entonces salen todas estas personas además que les interesa crear caos, y que le rinden homenaje a la pseudociencia y que empiezan a decir que el coronavirus tiene que ver con las erupciones de los volcanes. Hágame el favor. Y hay gente que no tiene por qué saber si algún llamado experto dice esto, pues hay gente que se lo traga, porque eso es lo que dice fulanito en Twitter, y si está en Twitter tiene que ser verdad. Entonces la responsabilidad es gigantesca. Entonces, bueno, yo estoy retrocediendo aquí para ver algunos de los comentarios que veo de ustedes. No sé si alguien quiera tomar el micrófono y hablar. Si ese es el caso, me dicen y yo le pregunto a Aureli cómo es que se hace. Em, bueno, a ver qué más veo, pero pues No sé si ves las preguntas de abajito del estoy preguntas y buscando. respuestas. Espere, estoy viendo, a ver, es increíble cómo, espera, espera, ¿qué es lo que dice Lorena? Es increíble cómo se invierte en armas, que habíamos hablado, en vez de invertir en ciencia, estoy de acuerdo, educación y economía sostenibles, y ser riguroso con lo que dice la ciencia, porque hoy por hoy vemos cómo dicen que se está aplanando la curva y en realidad lo que dijeron es está desacelerando la velocidad de la curva. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Y esto lo que hace es desinformar. Entonces, Dominique tiene razón. Tú es como, la inexactitud también es malo. Entonces, uno no puede hacer eso. Eh, esa primera regla se aplica para todos. Si uno entiende, transmite más fácilmente sin confundir. Entonces, has puesto el dedo en la llaga. Creo que que no sé si eso lo dijo Diana, bueno, me parece, o Lady. De todas maneras, ha puesto el dedo en la llaga porque el problema es que a muchos de nuestros periodistas les falta especialización. Tenemos en América Latina y en Colombia unos magníficos, magníficos exponentes del periodismo científico, es decir, pero brillantes,
Pablo Correa, Carlos Urrego, Amira Abulcadid, bueno, en fin, son como por lo menos 10, 7, pero la gran mayoría que cubren estas cosas que les toca por alguna razón, porque no hay más o no sé, pues los echan al agua sin saber nadar. Entonces, ahí es donde pasan todas esas cosas. Entonces, eso es tremendo. ¿Cuánto tiempo demoré en escribir el libro? Ese libro se me demoró como unos 6 meses porque yo no puedo escribir todos los días porque siempre tengo o que estar viajando o que pura supervivencia, ¿cierto? Uno tiene que, yo como soy freelancer tengo que vender artículos y cosas de esas, siempre cosas de confidencias y traducciones, porque pues los libros no necesariamente te cubren todo el modus vivendi, entonces uno tiene que parar, hacer otra cosa y seguir. Pero me hace una falta cuando tengo que parar. Justamente ahorita estoy trabajando en el próximo libro que se llama Arde la Tierra. Y Arde la Tierra es sobre justamente cambio climático. Bueno, porque este problema del coronavirus no es más ni menos que un problema ambiental. Es un problema de salud, pero ante todo es un problema ambiental, porque todo este rollo está causado por lo que estamos haciendo con el medio ambiente y estamos metiendo las manos allá donde no toca. Entonces, es demasiado contacto con el mundo silvestre que simplemente no está diseñado para eso, no debería existir nuestro contacto con ningún animal salvaje de esos. Pero no solo, bueno, lo veremos en la semana entrante, pero el punto es que Haz de la Tierra va a tratar sobre el cambio climático, sobre específicamente calentamiento global, y voy a tratar de poner las cosas en otro contexto distinto del que todo el mundo te habla, que es subir el nivel de los mares, sino vamos a hablar de cosas interesantísimas, distintas como insectos, cómo se estudian los insectos, y obviamente vamos a cubrir los osos polares y también vamos a tratar temas de agricultura y del futuro de la alimentación y cómo se está dentro de la gran aventura amenazado por el cambio climático. La gran aventura se va a desarrollar pues por allá un poquito en Cali, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y también en Noruega y en Escandinavia en general, donde pasan muchas de esas cosas, pero bueno, ese es ese. Entonces, pensando en lo que, mira, ese otro libro lo empecé el año pasado y apenas voy en el capítulo 7, entonces, bueno, y he logrado escribir algunos libros en 3 meses, pero date cuenta que es que yo tengo que, digamos que estoy en la página 5 donde se habla de la selva con las especies de animales o de árboles, de no sé qué, tengo que parar lo que estoy escribiendo, meterme a internet y buscar cuáles son las plantas, en este caso, por ejemplo, la planta sagrada de la tribu, de las tribus de Guyana. Entonces, tuve que hacer todo un estudio para buscar esa planta sagrada que es el árbol de Ayahuasca, que les da a estos indígenas todo y ese árbol, pues ese árbol se hizo un emplasto para tratar de curar a Sose, que no sirvió. Pero entonces el punto es que cada ratico me toca parar a buscar y asegurarme porque mucho de eso no es fantasía, son vainas de verdad. Ana, Aura, gracias. Amé la forma en que, gracias, cuenta sobre ciencia. Esa es la cosa, ¿ve? Que la ciencia es difícil, es dura, es seca, pero es maravillosa. Entonces, si tú, por ejemplo, la célula, a mí nunca me han explicado que una célula era gigantesca en comparación con un virus. Hasta que ese experto me explicó, porque mucho de eso me lo han dicho los expertos y mucho de eso yo lo he preguntado. Pues el experto me ha dicho muchas veces no es que la célula es gigantesca, es como si tuviera montañas, y eso a mí me dejó que, ¿qué? Entonces yo me imaginé como si yo fuera un satélite sobrevolando una célula. Eso es. Entonces póngalo de esa forma para que la gente visualice. Hay que convertirnos en directores de cine. Hay que explicar, eh, describir las manos, por ejemplo, del médico que está trabajando con el virus. Me tiembla la mano. En ese libro hay la pobre Cristina Karloff, es una viróloga basada en una que yo conozco de verdad que trabajó con el ébola. Eh, yo a esta mujer la entrevisté y ella me decía, un día me piqué los guantes de caucho con la inyección, porque estaba tratando de inyectar un mico con ébola, pobres micos, Dios los bendiga, a ver si se le pasaba el ébola. Y el caso es que el mico me dio un codazo y yo me piqué la mano.
esta mujer botó esa inyección, salió, estaba en el laboratorio de bioseguridad 4 que se los voy a mostrar la otra semana, quitándose los guantes y yéndose a lavar para ver si se había perforado. Afortunadamente no se había perforado. Pero entonces, esa es la cosa, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue que le dije, muéstreme sus manos. Las manos de ella eran chiquitas y tenían una pequita aquí. Entonces yo describí las manos de ella como una cámara de cine que se enfoca en esa escena y describe las manos y cómo temblaban porque tenía en su mano el equivalente en virus a toda la población de la China. La señora tenía una botellita así chiquitica llena de ébola en la mano. Entonces, eso es lo que tienes que... Qué diferente es eso de decir, fulanita tal casi tuvo un accidente en el laboratorio, ¿cierto? Es una cosa la noticia dura que tiene otro cometido que no es uno que yo use porque yo no trabajo en periodismo de todos los días, y otra cosa es la noticia decantada, larga, de ciencia profunda. El problema es que esa noticia se te lleva 6 páginas de una revista. Entonces, ese es el cuento. Eh, Muchas personas dicen que el mismo ser humano creó el COVID-19 por muchas razones, una entre ellas reducir la población. ¿Tú qué crees sobre eso? Creo que no por una sencilla razón, que también la vamos a ver la otra semana más a fondo, y es que para recrear con ingeniería genética un virus, este virus es como, tuvimos que haber recreado la evolución entera. Este virus tiene sus raíces en muchos otros animales. En el, Está ligada a la aparición de los mamíferos. Entonces, todos estos animales de hace millones de años tienen en su cuerpo pedacitos de estos coronavirus. Todos tenemos, nosotros también, pedacitos de gripe, pedacitos de... Entonces, es imposible en un laboratorio recrear eso que hizo la evolución, por mil razones. Entonces, no, lo que quizás sí es posible es crear un virus distinto de cero. Eso sí es posible, pero entonces ese virus es lo que llaman biología sintética. Es un virus sintético que no va a tener ninguna raíz, ninguna apariencia, ninguna relación con un virus natural. En la naturaleza ha hecho cosas mucho peores de todo lo que nos podamos inventar nosotros en un laboratorio. Entonces, no, ya está comprobado por los expertos más expertos que no. Entonces, muy buena tu pregunta porque eso nos apunta a esa otra oleada tan grande de información falsa que hay aquí. ¿A quién le conviene la información falsa? A varias personas. Gente que quiere desacreditar a otras personas o instituciones porque sí. Gente que quiere hacer plata, porque tú sabes que cuando uno pone videos o cosas en Google o en Twitter y eso se empieza a disparar, a ti te empieza a llegar plata por la cantidad de cliqueos. Si quieres, además, causar caos, facilísimo. Entonces, o si estás ocupado no tienes nada que hacer, o si quieres meter un argumento político. Entonces, fíjate la cantidad de razones, y de eso hay estudios larguísimos de cómo la pseudociencia pues, ha llegado. Entonces, pues yo no creo que el COVID-19, entiendo que el COVID-19 es la enfermedad, ¿cierto? El SARS-CoV-2 es el nombre del virus, es decir, es el Cansamboirean de ahorita. ¿Cómo vamos aquí en el libro? Mira, por ahí hay una serie de nombres de las distintas librerías. Están, cuando se acabe esta transmisión, tú puedes entrar a mi página Facebook y allí están los enlaces y también en Planeta Lector, también yo sé que en la Filbo están, yo creo que no es sino que pongas un enemigo invisible de Ángela Posada Swapos y te salen varias opciones. Incluso la Librería Nacional está llevando los libros sin costo a tu casa. Me imagino que otras también. Y también está la opción electrónica, y también están en Kindle. Otra pregunta, ¿crees que lograremos detener el cambio climático antes de 2030? Ojalá, esta está duro, ya que los científicos previeron que podría, después de esa fecha, volverse catastrófico. Si el cambio climático ha sido muy bien descrito como un tren de carga que ya se echó a andar y para detenerlo se va a demorar mucho, mucho, mucho. Entonces, incluso si hoy cerramos, bueno, lo que estamos haciendo ahorita, todas las fábricas, todos los carros, todos los aviones, todos los cohetes, todo, 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 todo,
igual el cambio climático va a seguir aumentando y aumentando, el calor va a seguir aumentando con la atmósfera porque como hay tanto gas carbónico en la atmósfera, eh, el gas carbónico está evitando que haya como que se escape al espacio. Ha creado como el famoso efecto invernadero. Entonces, esa cuestión es como una cúpula de cristal transparente. Eventualmente lo lograremos, yo espero que sí, viendo cómo ha respondido el mundo ante esta pandemia. Por un lado, me muero del susto que no volvimos a pensar ni hablar del problema ambiental específicamente atmosférico. Por otro lado, me parece que, pucha, somos capaces de todo, somos capaces de mucho. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ante todo es lo que llaman de carbonizar, quitarle el gas carbónico a la atmósfera, quitar toda esa cantidad de CO2. Entonces, para eso hay un montón de ideas. De hecho, mi próximo libro, Arde la Tierra, trata sobre lo que llaman geoingeniería. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso, y si no han oído hablar de eso, van a empezar a oír hablar de eso. La geoingeniería es agarrar soluciones en escala planetaria, para tratar de hacer algo con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, una idea loca es poner un montón de espejos en órbita allá en el espacio para que los espejos, eh, para que la luz que entra del sol que entra a la Tierra rebote y esos espejos como que la liberen afuera. Pero imagínense cubrir media Tierra o una gran porción de un país con espejos desde arriba. Bueno, la otra es eh, chupar, que eso es un poco más factible, de la atmósfera, poner turbinas que chupen el gas carbónico y entonces que lo entierren o lo que llaman lo secuestren o lo vuelvan Coca-Cola, porque ustedes saben que la Coca-Cola y la Bretaña y la colombiana y todo eso que hace pss, todo ese pss, es gas, es CO2. Eh, pero entonces, pues, ¿qué más hacemos con eso? Se necesitaría muchísimo. Hay unas locuras que gente que quiere tapar los glaciares antárticos con cobijas para que no se derritan. Pero en mi libro, Arde la Tierra, vamos a explorar unas teorías interesantes. Entonces, eso es una idea. La idea más factible, la que todo el mundo dice, es simplemente dejar de poner tanto gas carbónico allá arriba, dejar de usar tanto carro y tanto avión. Eh, Al principio, en febrero, no sé si se acuerdan, o comienzos de marzo, hubo en Twitter como unas noticias falsas de que, ay, miren, ya bajó la temperatura de la Tierra, llevamos una semana de cuarentena. Eh, es imposible. En una semana de cuarentena, ni en un año de cuarentena, tenemos que ver a ver cuántos años van a pasar antes de que, en cuarentenados, digamos, total así, antes de que algo se pueda empezar a medir, porque pues la Tierra reacciona, es muy delicada, pero se demora en reaccionar al principio, como que el carro no alcanza a frenar. Pero yo quiero creer que sí. No obstante, estamos a punto de que la mesa haga así, ¿cierto? Estamos en este puntico que si hace un poquito más, pues nos vamos a afeitar. Entonces, pues por ahora esa es la cosa. Yo pienso que esto del coronavirus es un experimento impresionante en cuestión de medio ambiente porque es un problema ambiental y lo que estamos haciendo de eso que vemos que hay muchos animales salvajes regresando a las ciudades y bueno, mucho de eso es muy, muy cierto y vamos a ver cómo más, pero para un estudio científico válido necesitas muchísimo tiempo y muchísimas mediciones globales sólidas para poder decir algo. Por ahora lo que decimos es, bueno, ojalá aunque sea los países empiecen a pensar de forma más sólida. Gracias, fue que una felicitación de sí, no es fácil hacer escribir un libro, no, pero es rico. Muchas veces lo que pasa es que uno tiene un curvo de información que ha acumulado basada en todos estos, todos estos entrevistas y consultas que yo ya he hecho. Yo dije, diablo, pero ¿cómo no compartir esto? De hecho, esa fue la forma en que nació esta serie, gracias a un amigo mío colombiano que vivía en Costa Rica, que se llama Mauricio Eduardo Quintero. Y un día yo estaba en su casa y me dijo, usted sí que es egoísta, ¿no, mijita? Todas esas cosas que tiene no las ha compartido. Y yo dije, güey, ¿qué hacemos? Entonces la idea era hacer algo como un libro como para adultos. Y yo dije, no, qué va, que lo rico es conversar con gente no necesariamente tan chiquita. Y fíjense que no estoy subestimando a los lectores jóvenes, porque la ciencia del libro no es fácil. Y yo diría que muchas veces es
una trama también como juvenil, pero la ciencia es muy adulta, ¿no? Entonces, ese es un equilibrio que para mí, pues, no ha sido fácil. Necesito entender cómo se está recibiendo esta literatura en los colegios. Gracias a Planeta Lector, que hace un trabajo magnífico en Colombia, los libros se llevan a los colegios y los profesores los escogen como material complementario de lectura y, y entonces lo leen con sus alumnos y desde que yo empecé, la colección comenzó en el 2005 por ahí, pues imagínense cuánto han pasado, 5, 15 años. Entonces, varios niños de esos colegios que leían los libros y a los cuales yo iba cuando venía a Colombia y les firmaba y les mostraba el detrás de cámaras y les mostraba el científico de verdad y me escriben a veces y me dicen, mira, pues me quedó sonando lo de la ciencia y entonces me fui a estudiar biología y ahora estoy haciendo un doctorado en manatíes en Australia y quedo feliz. Algunos me han mandado emails que están felices estudiando física o estudiando astronomía, o porque la colección, pues ustedes van a ver si entran a mi website, pero si ven en muchos sitios en Planeta Lector, pues tiene de todo, ¿no? Entonces hay un libro sobre dinosaurios, otro sobre astronáutica y astronomía, y otro sobre, hay otro que se llama Los Detectives del ADN, que es justamente cómo llegamos a entender nuestro, nuestro genoma. Aquí Santiago Romero escribe, si el coronavirus es un problema ambiental, ¿a qué se debe que el énfasis o los esfuerzos de países líderes se han enfocado principalmente en la salubridad de búsqueda de vacunas y no hace importantes pronunciamientos o acciones concretas en todo el ambiente? Uy, Santiago, qué pensamiento tan profundo. Bueno, porque yo creo que pues uno le toca, es como quien dice que orden de problemas, ¿no? Ahorita el problema es que no se nos muera más gente. Entonces, sí, en ese sentido la salubridad es clave, pero yo creo que es que uno tiene que hacerlo al tiempo. Claro que yo sé, ahorita es complicadísimo, ahorita tal vez es el momento de estar en lo que estamos, pero justamente por no ponerle bolas al medio ambiente es que estamos embarcados en este berenjenal. Entonces, cuando salgamos de la crisis económica y ojalá antes, los países tienen que apostarle al medio ambiente. Tienes toda la razón, Santiago. Eh, la semana entrante veremos esto qué quiere decir con los murciélagos, por ejemplo, pero necesitamos entender que la vaina de la deforestación es que estamos, es como si tuvieras un mapa lindo, un pergamino, y le empiezas a quemar los bordes a ese mapa, y entonces estás llegando al centro del mapa. Estamos haciendo eso, estamos llegando al centro de nuestras grandes selvas vírgenes, y tenemos las manos donde nadie nos llama. Entonces, ¿qué pasa? Que hay animales, esto es parte de lo de la semana entrante, pero no importa, lo vuelvo a explicar. Hay animales que están muy lejos evolutivamente en el árbol, lo que llaman filogenético, es decir, nuestro árbol de la vida. Entonces, nosotros estamos en una ramita y los murciélagos y el pangolín están en otra ramita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre el murciélago y el pangolín y los humanos hay otro montón de bichitos en esa ramita. Mientras estemos lejos del pangolín y del murciélago y del etcétera, no pasa nada. Pero si nos llevan al mercado de especies exóticas en Wuhan, en la China, donde tú vas y ves un montón de jaulitas de animales vivos y muertos y en pedazos, animales que son muy lejos genéticamente unos de otros y los pones juntos, ahí esa cercanía empieza a crear problemas. Porque si bien tú nunca, un murciélago no va a venir volando, como me decía un experto hace poquito en otra charla, no va a venir volando un murciélago de la selva china o africana y se te va a meter entre el plato de sopa a ti, que estás en Bogotá o donde estés, Santiago. Entonces, sin embargo, si te vas al mercado de Wuhan, estás ahí al lado del murciélago, entonces no es sino tocártelo o comértelo y ahí se va a dañar todo, ¿no? Entonces, ¿quién te manda? El problema es la cercanía, el contacto. Eso es lo que crea el problema, el contacto entre nosotros y estas especies salvajes. Ellos deben estar allá en su selva donde les toca, no tenemos por qué meternos allá ni traérnoslos para acá. Eso es
Ese es el punto final de todo este rollo. Y todo eso se ve alterado con el cambio climático porque entonces la deforestación y entonces queremos ir allá para coger más maderas preciosas, para vender, para hacer casas. Entonces, pues todo eso pasa. Entonces, pues bueno, no sé si haya más preguntas, comentarios que quieren. Y échenle una leída a otras partes del libro. Eh, También es interesante un poquito la novela. Se van a dar cuenta que hay un personaje que se llama Tyrone. Tyrone es el hijo, es un muchacho de color y es el hijo del experto. Es un, esa es otra cosa. Yo también quiero rendirle homenaje. Yo conozco tantos expertos eh, eh, en todas partes del mundo, de todas las razas, de todas las religiones, es importante que la gente entienda que la ciencia también la hacen gente de todas partes, no solo los europeos y los Estados Unidos. De hecho, si no fuera por los expertos africanos eh, del Congo que estudian el ébola, que ese es su gran tormento, habría cosas que nunca hubiéramos sabido para aprender a hacer una vacuna. Ya existe una vacuna para defender a la gente que trabaja en los laboratorios con el ébola. Entonces, eso, mucho de eso, gracias a ese trabajo básico de esas personas. Entonces, es lo mismo que pasa acá, ¿cierto? Eh, Hay que ponerle mucha atención a nuestros científicos en Colombia, que están haciendo cosas increíbles, entendiendo eh, la mutación del virus o el sabor del virus que es el colombiano, porque ya tenemos el coronavirus eh, de tanto haber estado infectando gente de Colombia, entonces pues ya tiene un sabor colombiano, ya come arepa y todo. Entonces, y si no fuera por los colombianos, pues entonces los de Francia no sabrían cómo es el virus en Colombia. Entonces, aquí en Colombia se están haciendo cosas muy, muy buenas y tenemos una ciencia raca mandaca. Lo que esa ciencia necesita es plata, el apoyo de la sociedad. Y bueno, pues eso. Entonces, mire, son las 7:30, como siempre nos pasa. Yo espero que ahorita que no se nos corrió tanto no se nos cortó tanto el internet, que esto sí quede bien grabado. Muchas Muchas gracias. gracias, Ángela. Estuvo genial. Muchas gracias. Nos vemos el Eh, martes. ¿Ah? y nos vemos el martes. En el transcurso de la semana van a recibir otro link para ingresar al próximo de la próxima semana del martes, pueden escribir en las redes si les gustó esta charla con los hashtags Club de Lectura La Filbo y La Filbo en Casa. También pueden seguirnos. Hoy empezamos con La Filbo en Casa, con muchas charlas que están en las redes, muy, muy interesantes. Les invito a verlas todas, si Sí. pueden. Ay, yo hago eco de lo que dice Aureli, porque vea, así como todas estas personas ponen toda esa información falsa, harta, en Twitter, qué bueno que ustedes repliquen esto y todo, pues para que la gente se dé cuenta que sí hay cosas chéveres también y que son de ciencia de verdad. Entonces, yo sí les agradezco si cada uno de ustedes nos hacen ese 14 y pongan comentarios. Bueno, sí, nos vemos el martes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Ángela. Gracias.